Si dices estas 3 palabras antes de comprar un boleto de lotería, no estás pidiendo suerte, estás reconfigurando la realidad para que la probabilidad se incline a tu favor. Si es tu primera vez aquí, suscríbete suavemente porque este canal no está hecho para distraerte, sino para recordarte algo esencial. Quien recuerda su esencia no necesita buscar afuera. Y lo que estás a punto de comprender no es superstición ni pensamiento mágico. Es el punto exacto donde tu mente, tu intención y lo que llamas realidad dejan de estar separados. Las 3 palabras son simples pero no son superficiales. Ya es mío. No las pronuncies como quien desea algo que no tiene. No las digas con ansiedad ni como una súplica disfrazada de afirmación. Dilo como un hecho interno, como algo que ya ocurrió en un plano que aún no ves, pero que ya existe como posibilidad real. Porque aquí está la clave que casi nadie entiende. Lo que experimentas afuera no comienza afuera, comienza en la manera en que tu conciencia organiza lo que percibe. Cuando dices, ya es mío, desde el estado correcto, no estás intentando atraer dinero, estás reconociendo una realidad que ya está disponible dentro del campo de posibilidades. Pero hay una trampa silenciosa en esto y es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Creen que repetir palabras tiene poder por sí mismo. No lo tiene. Lo que tiene poder es el estado interno desde el cual esas palabras nacen. Tu mente no es un simple generador de pensamientos, es un modulador activo de la experiencia. Y cada pensamiento que sostienes con coherencia emocional empieza a influir en la forma en que interpretas, eliges y actúas. Observa esto con honestidad. Cuando la mayoría de las personas compra un boleto de lotería, lo hace desde un lugar muy específico, la carencia, desde la sensación de que algo falta, de que necesitan un golpe de suerte para salir de donde están. Y esa energía, aunque no lo parezca, condiciona su percepción. No están jugando para expandirse, están intentando escapar. Y esa diferencia lo cambia todo, por eso pierden una y otra vez, no porque exista una fuerza externa en su contra, sino porque su estado interno está alineado con la experiencia de no tener. Y la mente, cuando está alineada con la falta, busca confirmarla. Ahora escucha esto con precisión. Cuando dices ya es mío, debes hacerlo como alguien que no necesita ganar para estar bien, sino como alguien que ya está completo y simplemente permite que una posibilidad se manifieste dentro de su experiencia. Haz una pausa interna. Imagina por un instante que no estás frente a un boleto esperando que te cambie la vida. Imagina que estás frente a una experiencia que ya forma parte de ti. No hay tensión, no hay urgencia, no hay esa ansiedad sutil que empuja desde adentro. Solo hay una certeza tranquila, casi silenciosa, pero firme. Ese es el estado. Las palabras solo activan ese estado, no lo crean. Porque lo que realmente estás haciendo no es atraer dinero, estás ajustando la forma en que tu mente filtra la realidad. La mente humana funciona como un filtro. No percibes todo lo que existe, percibes lo que estás preparado para reconocer. Y ese preparado no es intelectual, es emocional y energético. Se entrena con repetición interna, con coherencia, con la forma en que sostienes tu atención en el tiempo. Cuando dices, ya es mío, desde una certeza real, tu mente deja de buscar algo que siente que no tiene y comienza a comportarse como si eso ya formara parte de tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian. Tus microacciones, esas que ni siquiera notas, empiezan a alinearse con ese nuevo estado. Tu manera de elegir números, de comprar, de percibir oportunidades, todo se ajusta sutilmente. Y aquí aparece una idea que puede incomodar. Lo que llamas suerte no es completamente aleatorio. Es, en muchos casos, la intersección entre una probabilidad externa y una disposición interna. 2 personas pueden estar frente a la misma oportunidad, pero solo una está en el estado adecuado para reconocerla y sostenerla. Por eso hay quienes ganan una vez y lo pierden todo, porque su identidad no estaba preparada para esa realidad. Y otros que parecen tener suerte repetidamente, cuando en realidad lo que tienen es coherencia interna. Regresa a las palabras ya es mío. No son un mantra vacío, son una declaración de identidad momentánea que, si se sostiene con autenticidad, empieza a modificar la manera en que tu mente interactúa con la realidad. Pero aquí hay un matiz aún más profundo. No se trata de convencerte. Si intentas forzarlo, si repites la frase mientras por dentro sientes duda, tu mente detecta esa incoherencia y cuando eso pasa, refuerzas exactamente lo contrario. Por eso el orden importa. Primero entras en el estado, luego dices las palabras. No al revés. Primero sueltas la necesidad
Primero abandonas por un instante esa urgencia de que algo pase, y desde ese espacio más neutro, más abierto, pronuncias internamente, ya es mío. Y en ese momento, si estás atento, sentirás una diferencia. No es euforia, no es emoción intensa, es algo mucho más sutil, una reorganización interna, como si algo se acomodara sin esfuerzo. Ese es el punto real de poder. Ahora imagina que haces esto cada vez que tomas una decisión, incluso las más pequeñas, no desde la expectativa, sino desde una sensación de plenitud previa. Tu relación con el dinero empieza a cambiar, tu relación con el azar también, y más importante aún, tu relación contigo mismo se transforma. Porque aquí hay una verdad que pocos quieren mirar de frente. El dinero no llega a quien lo necesita desesperadamente, llega a quien no depende de él para sentirse completo. La dependencia distorsiona la percepción, y cuando tu percepción está distorsionada, no ves con claridad, y si no ves con claridad, no eliges bien. Cuando estás centrado, cuando no estás reaccionando desde el miedo o la urgencia, tu mente funciona con mayor precisión. Y esa precisión, acumulada en el tiempo, produce resultados que desde afuera parecen improbables, pero desde adentro son consecuencia natural de tu estado. Entonces esto no significa que decir estas 3 palabras te hará ganar automáticamente la lotería. Reducirlo a eso sería no entender nada. Lo que significa es que dejas de jugar desde la inconsciencia y empiezas a participar desde un nivel más profundo de interacción con la realidad. Y eso cambia completamente la experiencia, porque incluso si no ganas en ese momento, ya no eres la persona que necesita ganar para sentirse bien. Y desde ese lugar, paradójicamente, aumentas tu capacidad de experimentar resultados distintos. Esto no es superstición, es entrenamiento de la conciencia. Y cuando la conciencia se entrena, deja de reaccionar al mundo y empieza a influir en él de una manera mucho más sutil, pero también mucho más poderosa. Ahora quiero que te detengas un segundo y lo sientas de verdad, no que lo respondas de forma automática. Cuando compras un boleto, lo haces desde la necesidad de escapar de tu realidad, o desde la certeza silenciosa de que ya estás donde debes estar, permitiendo que la vida se reorganice a tu favor. Lo que realmente está ocurriendo cuando pronuncias esas palabras no tiene que ver con atraer un premio, sino con la forma en que tu sistema nervioso, tu atención y tu percepción reorganizan la realidad que experimentas. La mayoría cree que la mente funciona como una herramienta para pensar, pero en realidad funciona como un sistema de predicción. Tu cerebro no espera a ver qué pasa para reaccionar. Anticipa constantemente lo que cree que va a ocurrir y ajusta tu percepción en función de eso. Esto cambia completamente la forma de entender el proceso. No estás esperando un resultado, estás entrenando un sistema predictivo para que se comporte como si ese resultado ya formara parte de su mapa interno. Y cuando ese mapa cambia, todo lo que percibes se reorganiza alrededor de esa nueva expectativa. Dentro del cerebro existe un conjunto de redes que filtran la información sensorial. No puedes procesar todo lo que ocurre a tu alrededor. Sería abrumador. Por eso tu mente selecciona lo que considera relevante. Ese filtro no es neutral, está profundamente influenciado por lo que crees posible, por lo que consideras probable y por lo que sientes que mereces. No es solo pensamiento, es una combinación de memoria, emoción y expectativa. Cuando introduces una afirmación como ya es mío desde un estado coherente, lo que haces es modificar ese filtro. No cambias el mundo directamente, cambias lo que tu sistema considera digno de ser percibido, y esto tiene consecuencias reales. Empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas, tomas decisiones con mayor claridad, reaccionas de forma distinta ante la incertidumbre. Desde afuera parece casualidad, desde adentro es reorganización. Hay un componente fisiológico que pocas veces se menciona. El cuerpo no es un espectador pasivo en este proceso, es parte activa del mismo. Cada pensamiento sostenido con intensidad genera una respuesta en el sistema nervioso autónomo. Si el pensamiento está cargado de tensión, el cuerpo entra en un estado de alerta. Si está cargado de certeza tranquila, el cuerpo entra en regulación. Y ese estado corporal influye directamente en la calidad de tus decisiones. Imagina tu mente como un proyector y tu cuerpo como la pantalla. No importa cuán clara sea la imagen que intentas proyectar, si la pantalla está distorsionada, la imagen también lo estará. Por eso no basta con cambiar lo que piensas, necesitas que tu cuerpo pueda sostener ese pensamiento sin generar resistencia. Y esa resistencia se manifiesta como incomodidad, duda o necesidad de control. Existe una creencia muy extendida que conviene desmontar, la idea de que el universo responde a lo que pides. No funciona así, no hay un mecanismo externo evaluando tus deseos.
Lo que existe es una interacción constante entre tu percepción y el entorno, mediada por tu estado interno. No recibes lo que quieres, experimentas lo que eres capaz de sostener sin contradicción. Desde la psicología, esto se relaciona con el concepto de congruencia interna. Cuando hay alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, tu comportamiento se vuelve más eficiente. No hay gasto innecesario de energía en conflictos internos. Esa eficiencia se traduce en acciones más precisas, en decisiones más oportunas y en una mayor capacidad de adaptación. Desde una perspectiva más filosófica podrías verlo como un principio de correspondencia. Lo que ocurre en tu interior encuentra una forma de reflejarse en tu experiencia, no porque haya una fuerza mágica operando, sino porque tú eres el punto de contacto entre lo que percibes y cómo lo interpretas. Cambia la interpretación, cambia la experiencia, hay algo aún más sutil. Tu mente no solo filtra información, también asigna significado. Dos personas pueden vivir el mismo evento y darle interpretaciones completamente distintas. Esa interpretación influye en la emoción que surge, y esa emoción condiciona la siguiente acción. Es un ciclo continuo. Cuando introduces una declaración como "ya es mío", estás interviniendo en ese ciclo en un punto muy específico. El significado anticipado. En lugar de esperar a que algo ocurra para decidir qué significa, estás definiendo el significado antes de la experiencia. Eso altera la forma en que el evento es vivido. No cambia el evento en sí, cambia tu relación con él. Y esa relación es lo que determina el impacto que tiene en tu vida. Para entenderlo mejor, imagina que estás caminando en una habitación completamente oscura, no sabes qué hay dentro. Cada paso es incierto, tu cuerpo se tensa, tus movimientos son cautelosos. De pronto, alguien enciende una luz tenue, no ilumina todo, pero te permite ver lo suficiente para moverte con más seguridad. La habitación no cambió, pero tu forma de moverte dentro de ella sí. La afirmación, cuando se usa correctamente, funciona como esa luz. No elimina la incertidumbre, pero reduce la fricción interna con la que te relacionas con ella. Y esa reducción de fricción tiene efectos acumulativos. Te vuelves más consistente, más claro, menos reactivo. Desde la neurociencia se sabe que el cerebro tiende a reforzar los circuitos que se utilizan con mayor frecuencia. Esto se conoce como plasticidad. Cada vez que sostienes un estado interno con coherencia, estás fortaleciendo una red neuronal asociada a ese estado. Con el tiempo, ese estado se vuelve más accesible, más natural. No necesitas esfuerzo para entrar en él porque ya forma parte de tu configuración. Esto explica por qué algunas personas parecen tener una facilidad para ciertas experiencias. No es talento innato, es entrenamiento acumulado. Han reforzado ciertos patrones hasta que se volvieron automáticos. Y lo mismo ocurre en sentido contrario. Si has reforzado durante años estados de duda o de escasez, esos serán los que se activen por defecto. El trabajo no consiste en eliminar esos patrones, sino en crear otros que puedan coexistir y eventualmente predominar. No se trata de luchar contra lo que hay, sino de introducir nuevas formas de operar que con el tiempo se vuelvan más fuertes. Hay un punto que conecta todo esto con una dimensión más profunda. La conciencia no es solo un producto del cerebro, también es el espacio en el que esos procesos ocurren. No necesitas definirla de forma compleja para experimentar su efecto. Basta con notar que puedes observar tus pensamientos. Y si puedes observarlos, no eres esos pensamientos. Hay un nivel desde el cual puedes elegir cuáles sostener. Ese nivel es donde ocurre el verdadero cambio, no en la superficie de las palabras, sino en la capacidad de elegir el estado desde el cual esas palabras emergen. Cuando eliges conscientemente, dejas de reaccionar automáticamente. Y esa pequeña diferencia, sostenida en el tiempo, transforma la manera en que interactúas con todo. No estás manipulando la realidad, estás afinando el instrumento a través del cual la percibes. Y un instrumento afinado produce resultados más precisos. Si todo esto resuena contigo, me interesa leerte, no para validar una idea, sino para ver cómo lo estás experimentando tú. Deja en los comentarios qué parte de esto te hizo sentido o qué resistencia notaste al intentar aplicarlo, porque en esa observación ya hay un inicio de cambio. Quiero que te quedes con una imagen clara. Visualiza un río que fluye constantemente. No puedes detenerlo, no puedes cambiar su dirección de golpe, pero sí puedes cambiar la forma en que te posicionas dentro de él. Puedes resistirte y cansarte, o puedes ajustar tu cuerpo y moverte con la corriente. La diferencia no está en el río, está en tu relación con él. Lo que llamas realidad es ese río, y tu estado interno es la forma en que te mueves dentro de él.
Cuando esa forma cambia, la experiencia completa se transforma, aunque desde afuera parezca la misma. El error más común no es que no creas lo suficiente, es que estás intentando usar estas palabras como un atajo para evitar enfrentarte a tu propia incoherencia interna. Y lo entiendo, porque es mucho más fácil repetir una frase poderosa que observar con honestidad el estado real desde el cual estás actuando. Muchas personas dicen, ya es mío, mientras por dentro sienten duda, miedo o urgencia. Y no lo hacen porque quieran sabotearse, sino porque han aprendido que desear intensamente algo es la forma correcta de conseguirlo. Han sido condicionadas a pensar que cuanto más fuerte quieran algo, más cerca están de obtenerlo. Pero en este tipo de trabajo interno, ese impulso juega en contra. Cuando sostienes una afirmación desde la tensión, lo que realmente estás amplificando no es la posibilidad de tener, sino la sensación de no tener. Tu sistema nervioso no responde a las palabras, responde a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que tu cuerpo interpreta como real. Si hay contradicción, el cuerpo toma el mando, y el cuerpo siempre va a priorizar lo que ya conoce, aunque no sea lo que deseas. Esto explica por qué alguien puede repetir una afirmación cientos de veces sin ver resultados, mientras otra persona con menos esfuerzo experimenta cambios reales. No es cuestión de cantidad, es cuestión de alineación. Y esa alineación no se logra forzando creencias, se logra observando sin filtros lo que está ocurriendo dentro de ti. Existe un patrón silencioso que se repite. La persona compra el boleto, dice las palabras, y luego pasa el resto del día revisando, dudando, imaginando escenarios, buscando señales, sintiendo ansiedad por el resultado. Lo que parece entusiasmo en realidad es apego, y el apego no es más que una forma elegante de miedo. Desde la psicología esto se puede entender como disonancia cognitiva. Estás intentando sostener dos realidades al mismo tiempo, una en la que ya lo tienes y otra en la que temes no tenerlo. Esa fricción interna consume energía mental y genera un estado de inestabilidad que se traduce en comportamiento errático, decisiones impulsivas y una percepción distorsionada de lo que ocurre. Desde tradiciones antiguas esto no es nuevo. En enseñanzas del budismo, por ejemplo, se habla del apego como la raíz del sufrimiento, no porque desear sea incorrecto, sino porque cuando el deseo se convierte en dependencia, pierdes claridad. Ya no ves lo que es, ves lo que necesitas que sea. Y cuando eso ocurre, tu relación con la realidad se vuelve reactiva, no consciente. También en el taoísmo se menciona el concepto de acción sin esfuerzo, lo que algunos llaman Wu Wei. No se trata de no hacer nada, sino de actuar sin fricción interna, de moverte desde un estado donde no estás empujando la realidad, sino fluyendo con ella. Aplicado a este contexto, significa que no estás tratando de forzar un resultado, estás permitiendo que ocurra desde una alineación natural. El problema es que la mayoría no sabe cómo se siente esa alineación. Han pasado tanto tiempo operando desde la tensión que la calma les parece pasividad. Confunden soltar con rendirse y entonces vuelven a lo conocido: esfuerzo, repetición, control. Otro error profundo es convertir estas palabras en un ritual mecánico. Decirlas por costumbre, sin presencia, sin conexión real, como si fueran una fórmula mágica que funciona automáticamente. Pero la conciencia no responde a automatismos, responde a intención sostenida con claridad. Cuando haces algo de forma mecánica, tu mente entra en piloto automático y en ese estado no hay transformación, solo repetición. Estás recreando los mismos patrones, con un lenguaje distinto pero con la misma estructura interna. Comprendo por qué ocurre esto. El ser humano busca seguridad, y los rituales, cuando se repiten, generan una sensación de control. Pero esa sensación es superficial si no hay una comprensión más profunda detrás. Es como aprender una palabra en otro idioma sin entender su significado real. Puedes repetirla perfectamente, pero no sabes lo que estás diciendo. Hay otro punto que casi nadie menciona: la relación emocional que tienes con el dinero. No basta con querer más. Es necesario observar cómo te sientes cuando piensas en él, si hay culpa, si hay miedo, si hay rechazo inconsciente. Muchas personas desean dinero, pero también lo asocian con problemas, con pérdida de libertad, con conflicto. Esa ambivalencia crea una barrera interna que impide una relación fluida. Investigaciones en neurociencia han mostrado que el cerebro no distingue claramente entre lo imaginado y lo vivido cuando hay carga emocional suficiente. Esto significa que si constantemente imaginas escenarios de pérdida, de escasez o de fracaso, estás entrenando tu sistema nervioso para reaccionar como si eso ya estuviera ocurriendo. Y luego te preguntas por qué no puedes sostener un estado de certeza. También existe el fenómeno de sesgo de confirmación.
Tu mente busca evidencia que valide lo que ya cree. Si en el fondo piensas que esto no funciona o que nunca me pasa nada bueno, vas a interpretar cada resultado desde ese filtro. Incluso si hay pequeñas señales positivas, las vas a ignorar o minimizar. No es falta de capacidad, es falta de observación. El error no está en usar las palabras, está en no darte cuenta desde dónde las estás usando. Y no se trata de culparte por eso. Se trata de entender que has sido condicionado a operar de cierta manera, a reaccionar, a anticipar, a controlar. Nadie te enseñó a sostener un estado interno sin depender del resultado. Nadie te enseñó a confiar sin necesidad de evidencia inmediata. Pero eso se puede aprender, no con más esfuerzo, sino con más conciencia. Hay personas que después de intentar estas prácticas concluyen que no funcionan y lo dicen con convicción. Pero si observas su proceso, verás que nunca salieron del mismo patrón. Expectativa, tensión, duda, repetición. Cambiaron las palabras, pero no cambiaron el estado. Y el estado lo es todo. Piensa en esto como una frecuencia. No puedes sintonizar una emisora diferente si sigues en la misma banda. Puedes girar el dial, puedes cambiar el nombre, pero si la frecuencia interna no cambia, lo que recibes es lo mismo con otra forma. La verdadera práctica no está en lo que dices, está en lo que sostienes cuando no estás diciendo nada. En esos momentos donde nadie te ve, donde no estás intentando manifestar nada, donde simplemente estás siendo, ahí es donde se revela tu estado real, y ese estado es el que se replica cuando tomas decisiones. Si en tu vida diaria te sientes en constante carencia, en comparación, en preocupación, no puedes esperar que una frase aislada cambie eso instantáneamente. No porque sea imposible, sino porque no es coherente con el resto de tu sistema. La transformación no ocurre en el momento del ritual, ocurre en la repetición de estados internos coherentes a lo largo del tiempo, y eso requiere algo que muchos evitan: presencia. Estar presente implica ver lo que hay sin maquillarlo. Reconocer cuando estás actuando desde el miedo, cuando estás buscando validación, cuando estás intentando controlar lo incontrolable, no para juzgarte, sino para elegir distinto, porque solo puedes cambiar lo que eres capaz de ver. Y aquí es donde todo se vuelve personal. No se trata de si las palabras funcionan o no, se trata de si tú estás dispuesto a observarte con suficiente honestidad como para darte cuenta de cómo estás participando en tus propios resultados. Dime algo, sin adornos, sin justificarte. Cuando dices ya es mío, lo haces desde una certeza tranquila o desde una necesidad disfrazada de fe. Lo que sí puedes hacer de forma concreta y verificable en tu propia experiencia es empezar a trabajar en 3 ajustes precisos que no dependen de creencias ciegas, sino de práctica directa. No son rituales para repetir sin pensar, son formas de reconfigurar la relación que tienes contigo mismo en el momento exacto en que interactúas con una posibilidad. El primero es aprender a generar un estado base antes de cualquier acción. No me refiero a motivarte ni a elevarte emocionalmente, sino a estabilizarte. La mayoría intenta cambiar su realidad desde un punto de agitación interna, como si quisiera escribir sobre agua en movimiento. Lo que necesitas es lo contrario: reducir el ruido hasta que tu sistema esté lo suficientemente quieto como para sostener una dirección sin fragmentarse. Hazlo simple. Antes de tomar cualquier decisión relacionada con dinero, incluso algo tan cotidiano como comprar un boleto, detente un instante real, no simbólico. Inhala lento, exhala más lento todavía, y dirige tu atención a una sensación física concreta como el peso de tu cuerpo o el contacto de tus manos. No busques sentirte bien, busca sentirte presente. Ese cambio parece pequeño, pero tiene un efecto directo en tu sistema nervioso. Pasas de reactividad a regulación, y desde ahí, cualquier pensamiento que introduzcas tiene más posibilidades de integrarse sin generar resistencia. Esto no es teoría. En prácticas contemplativas antiguas, desde el Zen hasta ciertas líneas del yoga, se ha insistido en que la claridad no surge del esfuerzo mental, sino de la quietud previa. No porque la mente deje de funcionar, sino porque deja de interferir. Y esa diferencia es clave. Cuando estás menos fragmentado, tu percepción se vuelve más precisa, y esa precisión afecta tus elecciones, incluso las más sutiles. El segundo ajuste tiene que ver con cómo utilizas las palabras, pero no como repetición, sino como anclaje. En lugar de decir ya es mío de forma automática, conviértelo en un punto de entrada a un estado específico. Esto implica que no lo digas inmediatamente. Primero generas ese mínimo de estabilidad interna y solo entonces introduces la frase, pero una sola vez, con total atención. No la repitas, no la empujes, déjala caer dentro de ti como una instrucción clara. Después, suelta. Aquí ocurre algo que muchos no están dispuestos a hacer.
no seguir pensando en eso, no revisar mentalmente si funcionará, no anticipar resultados, no construir escenarios. Este momento es más importante de lo que parece. Si después de introducir la frase vuelves a la duda o a la expectativa, estás interrumpiendo el proceso. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada pocas horas para ver si crece. No es falta de fe, es interferencia constante. Este principio aparece también en tradiciones como el Advaita o incluso en ciertas enseñanzas sufíes, donde se habla de la intención pura seguida de desapego, no como una idea romántica, sino como una práctica concreta. Haces lo necesario con claridad y luego no te adhieres al resultado inmediato. No porque no importe, sino porque entiendes que la insistencia mental no acelera nada, solo distorsiona tu estado. El tercer ajuste es menos evidente, pero más determinante. Observar tu relación con la incertidumbre fuera de estos momentos específicos. No sirve de mucho aplicar una práctica puntual si el resto del tiempo estás reforzando el patrón contrario. La forma en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas, cuando pierdes, cuando no obtienes lo que querías, revela tu estado real. En lugar de evitar esas situaciones o de justificarlas rápidamente, utilízalas como espejo. Cuando algo no ocurre como esperabas, no te apresures a corregirlo mentalmente. Quédate un instante con la sensación que aparece. No la analices, no la rechaces, solo obsérvala. Esa incomodidad es información directa sobre cómo está configurado tu sistema. En investigaciones sobre regulación emocional se ha visto que la capacidad de sostener una emoción sin reaccionar impulsivamente modifica la forma en que el cerebro procesa experiencias futuras. No necesitas cambiar la emoción, necesitas cambiar tu relación con ella. Y eso con el tiempo reduce la intensidad de las respuestas automáticas. Voy a compartirte algo personal, no como autoridad, sino como referencia. Hubo un momento en el que yo mismo intenté aplicar estos principios desde la expectativa. No lo reconocía en ese momento, pero cada acción estaba cargada de una intención oculta, obtener un resultado específico en el menor tiempo posible. Las palabras eran correctas, la práctica parecía consistente, pero el estado interno era de presión. Nada cambiaba. La diferencia comenzó cuando dejé de intentar controlar el resultado y empecé a observar mi propia reacción ante la falta de resultados. No fue inmediato ni cómodo. Descubrí cuánto de mi atención estaba atrapada en anticipar, en comparar, en evaluar constantemente si iba funcionando. Al soltar eso, no porque alguien me dijera que debía hacerlo, sino porque vi directamente cómo interfería, algo se reorganizó. No hubo un evento espectacular. Lo que cambió fue la calidad de mi experiencia diaria, menos ruido, menos urgencia, más claridad en decisiones pequeñas. Y con el tiempo, esas decisiones acumuladas empezaron a producir resultados distintos, no como un golpe de suerte, sino como una consecuencia natural de un estado más coherente. Esto es importante, lo que se siente como avance no siempre es lo que realmente lo es. Muchas personas asocian progreso con intensidad emocional, con entusiasmo, con sensación de expansión inmediata, pero eso es inestable. Puede ser útil como impulso inicial, pero no es sostenible. El avance real es más silencioso. Se manifiesta como consistencia, como una menor necesidad de validación externa, como una mayor facilidad para sostener un estado sin esfuerzo. No se siente espectacular, se siente sólido, y esa solidez es lo que permite que cualquier práctica tenga efecto a largo plazo. Otro ejemplo que puede ayudarte a ver esto con claridad viene de prácticas tradicionales de tiro con arco en Japón. El objetivo no es acertar al blanco en el sentido convencional. El entrenamiento se centra en la postura, la respiración, la alineación interna. El disparo es una consecuencia, no un objetivo forzado. Cuando todo está en su lugar, el resultado ocurre sin tensión. Cuando no lo está, forzar el resultado solo evidencia la falta de alineación. Traslada eso a tu contexto. El boleto, el dinero, el resultado son el blanco. Pero tu trabajo no está en el blanco, está en la forma en que te posicionas antes de soltar la flecha. Si ese momento está cargado de interferencia, el resultado será inconsistente. Si está claro, el resultado se vuelve una extensión natural de ese estado. No necesitas más técnicas. Necesitas aplicar con precisión las que ya tienes, pero desde un lugar distinto. Menos cantidad, más calidad. Menos repetición, más presencia. Menos control, más claridad. Todo esto puede parecer sutil, pero es profundamente práctico. No requiere condiciones especiales, no depende de factores externos. No necesita validación, solo requiere que estés dispuesto a observarte sin adornos y a sostener pequeños cambios de forma constante.
La diferencia entre quien experimenta cambios reales y quien no está en lo que sabe, sino en cómo se relaciona con lo que sabe. Puedes entender todo esto intelectualmente y no ver ningún resultado, o puedes aplicar una sola de estas ideas con honestidad y empezar a notar cambios concretos. No es un camino rápido, pero es un camino directo, y eso lo cambia todo. Hay algo que ya se ha movido dentro de ti, aunque sea sutil, casi imperceptible. No es una idea nueva, no es una técnica más que agregar a tu lista. Es una forma distinta de estar frente a la vida, porque al final nunca se trató del boleto, ni del dinero, ni siquiera de las palabras. Se trató de descubrir desde qué lugar estás participando en cada experiencia que vives. Y ese descubrimiento, cuando es real, cambia más de lo que cualquier resultado externo podría cambiar. Si tuvieras que llevarte la esencia de todo esto en pocas líneas, sería algo así. No es lo que dices lo que transforma tu realidad, es desde dónde lo dices. No es lo que esperas, lo que define lo que ocurre, es cómo te posicionas mientras esperas. Y no es lo que obtienes lo que te cambia, es en quién te conviertes en el proceso de sostener una coherencia interna sin depender del resultado. Eso es lo que realmente despierta algo distinto en ti, porque cuando dejas de buscar desde la urgencia, aparece una claridad que antes no estaba disponible, y con esa claridad empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú dejaste de mirarlo desde la misma distorsión. Esa es la verdadera transformación, no un evento puntual, sino una nueva forma de percibir, de decidir y de moverte. Tal vez aún haya una parte de ti que quiere comprobar, que quiere resultados rápidos, que quiere una señal concreta que valide todo esto, y es completamente humano, pero observa eso con cuidado, sin rechazarlo, sin seguirlo automáticamente, porque esa necesidad de validación inmediata es la misma que, durante mucho tiempo, ha mantenido tu atención atrapada en lo externo. No tienes que eliminarla, solo dejar de obedecerla como si fuera una verdad absoluta. Hay una madurez silenciosa que empieza a surgir cuando comprendes esto de verdad, una forma de confianza que no depende de que todo salga bien, sino de saber que puedes sostenerte incluso cuando no ocurre lo que esperabas. Y desde ahí las decisiones cambian, no porque te obligues a que cambien, sino porque ya no estás operando desde el mismo nivel de ruido interno. Empiezas a notar que no necesitas tensión para avanzar, que no necesitas presión para actuar, que no necesitas desesperación para moverte, y esa ausencia de fricción interna no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Cada acción nace desde un lugar más claro, más limpio, y esa claridad acumulada en el tiempo genera resultados que antes parecían fuera de tu alcance. Esto no es un camino espectacular, no está lleno de momentos dramáticos ni de revelaciones constantes. Es más bien un ajuste continuo, casi invisible, pero profundamente real. Es elegir una y otra vez volver a ti, incluso cuando sería más fácil reaccionar como siempre. Es darte cuenta de cuándo estás cayendo en el patrón antiguo y sin castigarte, elegir distinto. Con el tiempo algo empieza a estabilizarse. Ya no dependes tanto de lo que ocurre afuera para sentirte bien. Ya no necesitas que todo encaje perfectamente para estar en paz. Y desde ese lugar, paradójicamente, la vida empieza a fluir de una forma más armónica. No porque hayas aprendido a controlarla, sino porque dejaste de resistirte a ella desde la confusión. El dinero, la suerte, las oportunidades, todo eso sigue existiendo, pero ya no ocupa el mismo lugar dentro de ti. Dejan de ser una fuente de ansiedad y se convierten en una extensión de tu estado interno. Ya no los persigues con urgencia, los permites sin tensión. Y esa diferencia es más grande de lo que parece. Tal vez no ganes cada vez que juegues, tal vez no veas cambios inmediatos, pero si sostienes esta forma de relacionarte contigo mismo, hay algo que inevitablemente se transforma, tu manera de vivir cada experiencia, y eso, a largo plazo, tiene un impacto mucho más profundo que cualquier resultado aislado. Quiero que te quedes con algo muy simple, pero muy honesto. No necesitas agregar más cosas, necesitas quitar interferencias, no necesitas esforzarte más, necesitas resistirte menos, no necesitas controlar el resultado, necesitas comprender tu estado antes de actuar. Cuando eso se vuelve claro, todo lo demás empieza a ordenarse sin que tengas que forzarlo. Permanece con esa inquietud, no la cierres, no la conviertas en una conclusión, déjala abierta, porque en ese espacio es donde empieza a aparecer algo más profundo que cualquier explicación. Si lo que has escuchado aquí no solo te hizo pensar, sino que te hizo verte con más claridad, puedes suscribirte, no como un gesto automático, sino como una forma de seguir explorando este tipo de comprensión que no se queda en la superficie, que va directo a lo esencial.
Y recuerda, no como una frase que repites, sino como una verdad que puedes empezar a reconocer en tu propia experiencia. Quien recuerda su esencia no necesita buscar afuera,